Hay un pensamiento que nadie se atreve a confesar, pero que todos, en algún momento tenemos y hemos sentido. Suele ser bastante sutil, apenas se muestra como un destello en el enorme espacio de nuestra mente. Pero ahí está. No se trata de rabia ni de envidia. Tampoco podríamos decir que venga de la tristeza o del desprecio. Es algo mucho más incómodo, más oscuro y más humano. Ese pensamiento aparece cuando vemos caer a alguien, cuando el arrogante es humillado, cuando el exitoso tropieza, cuando el injusto recibe su castigo, o cuando alguien que simplemente no nos agrada sufre una desgracia, por muy pequeña que ésta sea. En ese instante, algo en nosotros se enciende. No lo decimos en voz alta, pero en lo más profundo de nuestra mente hay una leve sensación de placer. ¿Por qué? ¿De dónde proviene esta emoción que nadie se atreve a admitir? Más allá de la moral y de nuestra cultura, parece haber algo en nuestra propia psicología que nos lleva a disfrutar de la desgracia ajena. Y sin embargo, aunque el odio nos embriaga, nunca nos satisface. ¿Qué es realmente el odio? ¿Por qué lo sentimos? ¿Y cómo nos esclaviza sin que nos demos cuenta? Hoy exploraremos las raíces del odio humano, su papel en la sociedad y, sobre todo, cómo podemos escapar de su influencia antes de que nos devore desde dentro. Antes de iniciar, quiero tomar un momento para agradecerles. Este canal ha alcanzado 35.000 suscriptores, y esto no habría sido posible sin cada uno de ustedes. Su interés, sus comentarios y su participación hacen que este espacio crezca y se enriquezca con cada video. Aprecio profundamente el tiempo que dedican a reflexionar sobre estos temas y a formar parte de esta comunidad de pensamiento y análisis. Seguiremos explorando juntos las ideas más fascinantes de la psicología, la filosofía y la naturaleza humana. Dicho esto, comencemos con el video. El odio no es un error en la psique humana, sino una función que ha estado presente desde los albores de nuestra especie. Nos guste o no, somos el resultado de miles de años de competencia por la supervivencia y la supremacía. Y en este mundo, la capacidad de odiar y despreciar al otro fue una ventaja evolutiva. Friedrich Nietzsche lo entendió perfectamente. Casi todo lo que llamamos moral es simplemente un refinamiento del instinto de supervivencia. En sociedades tribales, odiar a los enemigos aseguraba la cohesión del grupo. El odio permitía distinguir entre aliados y rivales, entre quienes merecían confianza y quienes representaban una amenaza. Pero en el mundo en que vivimos actualmente, donde la supervivencia no depende de la tribu, este instinto sigue activo, solo que ahora se manifiesta de otras maneras. Este odio en particular toma distintas formas, únicamente cambiando la fuente o el medio con el cual se hace ver. Ejemplos claros como el nacionalismo, las rivalidades políticas, el desprecio hacia ciertos grupos sociales, todo esto no es más que una sofisticación del mismo mecanismo primitivo. Pero hay algo más. El odio no solo nos separa de los demás, sino que también nos conecta. El psicólogo Erich Fromm lo explicó de forma clara y precisa. Si un individuo no puede amar de forma creativa, se inclinará por la destrucción como una forma de relación con el mundo. Cuando la gente se une en su odio hacia un enemigo común, experimenta una falsa sensación de pertenencia. Por eso, el odio es tan fácil de vender. Nos da identidad, nos hace sentir parte de algo más grande, aunque esa unión esté basada en la destrucción. Si el odio es un instinto, entonces, ¿por qué lo disfrutamos? Aquí entra un concepto que en alemán tiene un nombre muy específico, Schadenfreude, que significa literalmente alegría por el daño ajeno. ¿Pero qué ocurre exactamente en el cerebro cuando siente esta emoción? La neurociencia ha descubierto que ver fracasar a alguien a quien despreciamos
activa el sistema de recompensa del cerebro. La misma región que se enciende cuando comemos algo delicioso o cuando recibimos un halago, se activa cuando presenciamos la caída de otra persona. El filósofo Arthur Schopenhauer decía que la felicidad es un espejismo. No existe en sí misma, sino solo como la ausencia de sufrimiento. Y dado que el hombre nunca está completamente libre de dolor, la única felicidad que puede experimentar es ver que otro sufre más que él. ¿Es una visión pesimista? Quizás, pero no deja de ser cierto. El problema es que este placer es efímero y tóxico. Es como beber agua salada para calmar la sed. Cuanto más lo consumimos, más nos esclaviza. Y en el mundo actual, donde las redes sociales han convertido el odio en un espectáculo público, la adicción a la humillación ajena se ha convertido en un fenómeno masivo. Si miramos a nuestro alrededor, el odio ya no es un fenómeno individual. Este es ahora un sistema. En la actualidad, las redes sociales han hecho del desprecio colectivo una industria. El filósofo Michel Foucault hablaba de cómo las sociedades disciplinan a través del castigo público. En el pasado fueron las ejecuciones en la plaza del pueblo, hoy son los linchamientos digitales. Cada día, miles de personas son ridiculizadas, canceladas o expuestas en redes, y cada vez que esto ocurre, un mar de extraños disfruta del espectáculo. Pero ¿qué diferencia hay entre esto y las ejecuciones medievales donde la multitud aplaudía mientras rodaban cabezas? Es el mismo mecanismo, solo que ahora lo hacemos con un clic. El escritor George Orwell anticipó algo similar en 1984, cuando describió el 2 minutos de odio, un momento donde la población se reunió para odiar colectivamente a un enemigo fabricado por el sistema. Suena extremo, hasta que observamos cómo funcionan hoy en día los temas de tendencia. Pero aquí viene la gran pregunta. Si odiar nos diera satisfacción, ¿por qué seguimos actuando sin sentirnos mejor? ¿Has pensado en algún momento que ridiculizar, cancelar o ser parte del proceso mismo haya cambiado para mejor tu vida? El odio nos vende una gran mentira. Nos hace creer que destruyendo a otros nos elevamos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? A el solo hecho de ridiculizar, opacar o tirar comentarios sin contexto alguno hacia una persona. Simplemente porque un grupo hace lo mismo, asumimos que también debemos sumarnos a la causa. La mentira viene cuando, creyendo que al hacer esto, vamos a sentirnos mucho mejor y superiores a todo. Esto es completamente un espejismo. Y ya no digo, si en lugar de hacerle esto a alguien más, nos lo hicieran a nosotros. Sabiendo esto, cambiaría bastante el escenario y nuestra forma de pensar, y quizás seríamos más conscientes a la hora de querer opacar al otro con comentarios destructivos. Lo que realmente ocurre es que cuanto más odiamos, más dependemos del odio para definirnos. En pocas palabras, perdemos nuestra identidad en el desprecio. Epicteto, el filósofo estoico, lo advirtió hace más de 2000 años. Quien se deja dominar por el odio, se convierte en esclavo de aquello que odia. Y esto nos lleva a la única conclusión posible. La verdadera libertad no está en descargar nuestro odio sobre los demás, sino en entenderlo, en observarlo y en elegir no alimentarlo. El odio es un veneno con un efecto curioso. Creemos que al beberlo dañamos a otros, cuando en realidad el único afectado somos nosotros mismos. Romper este ciclo no es fácil, requiere mucha valentía, requiere inteligencia, pero sobre todo requiere una elección. Podemos seguir en la espiral del desprecio, o podemos elegir algo más difícil, pero más transformador: comprenderlo. Este ha sido un video corto, pero sin duda, uno de los más interesantes. Hemos explorado la raíz del odio, el placer oculto en la caída ajena, y cómo la sociedad lo ha convertido en un espectáculo. Pero lo más importante,
Y lo que quiero que quede como enseñanza para todos es que hemos descubierto que el odio es un arma de doble filo. Nos atrae, nos consume y al final nos deja vacíos. Si algo de esto resonó contigo, si te hizo pensar de una manera diferente, entonces este video ha cumplido su propósito. Ahora la decisión es tuya: seguir alimentando el odio o elegir un camino más sabio. Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando los misterios de la mente humana. Y como siempre, gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.